Bueno, entonces les decía que vamos a hacer la evaluación del trabajo de la siguiente manera. 5 puntos va a valer la evaluación individual de ustedes. Al finalizar, por ejemplo, Joana, la siguiente clase me va a presentar un caso clínico del tema de la clase de hoy. ¿Sí? Puede ser Joana, puede ser Flaviane o pueden ser ambas, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Pueden ser 2 alumnos también en el mismo día sin ningún problema, ¿sí? Los otros 5 puntos, entonces, como les decía, al finalizar cada módulo, por ejemplo, al finalizar todo el módulo de patologías respiratorias, yo les voy a tomar como un examencito del módulo respiratorio, ¿está bien? Y ese módulo va a valer un punto. Un punto. Entonces, un punto por módulo. Y así ustedes van sumando su puntaje hasta sumar los 10 puntos. ¿Está bien? Va a ser así, entonces no va a haber trabajo en realidad, ¿sí? Cada uno me va a presentar casos clínicos del tema de la clase que se desarrolló en la clase anterior. Y al finalizar cada módulo vamos a rendir, ¿sí? Van a rendir y cada módulo va a valer un punto. ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Los que están presentes. ¿Sí? Doutora, sim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. É porque no semestre passado as práticas estavam coincidindo com umas aulas virtuais. E os doutores falaram que iria coincidir, por isso que estava ficando gravada, que era para a gente assistir depois. Aí, talvez, essa semana ainda não começou as práticas, mas e quando começar o ponto Mira, de estar na aula? yo tengo entendido que el semestre anterior ustedes estaban recuperando prácticas del 4º año, ¿es así? Sim. Bueno, ya no recuperan prácticas del 4º año, son solamente prácticas del 5º. É porque, doutora, Então não essa vai prática do mais ter o quinto a gente tem que horário. fazer agora, tá agora para dezembro, para fechar o ano em dezembro, entendeu? Sí, yo sé, É yo tipo, sé, vai ser uma carga horária maior. yo sé, yo entiendo todo eso, pero a lo que voy es lo siguiente, ustedes ya no van a recuperar prácticas del 4º año, ¿entendés? Entonces las prácticas del 5º año generalmente no se suelen poner en el horario de clases, ¿entienden? ¿Sí o no? Assim, entendemos. Não, é porque falaram que provavelmente ia ter uma carga horária maior de prática, por Sí, la carga do horaria. semestre, e que ia acontecer a mesma coisa do semestre passado. É por isso que a gente estava achando que ia ser assim. La carga horaria va a seguir doblada, ¿verdad? Duplicada, porque ustedes tienen que terminar sus prácticas y hasta fin de año. Es así, es cierto. Pero como ustedes ya no están recuperando, como somos docentes del 5º año, entonces generalmente las prácticas no pueden coincidir con el horario de la teoría, ¿verdad? No, o sea, nunca coincidió y no debería de coincidir ahora. Pero en el caso de que coincida, las clases van a seguir grabadas acá en la plataforma. El que no pueda estar presente en la clase por algún motivo, porque tiene prácticas de alguna otra materia, va a poder ver la clase en otro horario sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora bien, si le toca exponer su trabajo ese día, va a tener que faltar a su práctica y va a tener que venir a exponer su trabajo, si quiere los 5 puntos. De lo contrario, queda sin sus 5 puntos. ¿Está bien? Es así nomás. ¿Comprenden todo eso? Sim, doutora. Bueno, está bien entonces, ¿sí? Quiero que por favor le repasen a todos sus compañeros, ¿verdad? Porque aquí están muy pocos, son 9, 14, 15 nomás los que están presentes. Entonces, para que por favor le puedan repasar eso. Y desde la próxima clase, entonces, que sería la otra semana, hoy tenemos clase otra vez a la tarde, pero la próxima semana, entonces sería la presentación de los casos clínicos. ¿Está bien? Sim. Bueno, y ahí también ustedes ya pueden, no sé, por sorteo, por lista
de llamada, como les parezca mejor, pueden ir presentando, ¿sí? Yo solamente voy tomando nota del alumno que va presentando su caso clínico. Ustedes me dicen, bueno, doctora, la próxima semana va a presentar Joana o va a presentar Flaviani o van a presentar ambas. Ok, yo tomo nota de eso y la siguiente semana entonces ya les califico. ¿Está bien? Al que no le califique, obviamente va a quedar grabado acá en la plataforma de que no hizo la presentación de su trabajo y yo también no le voy a tener en mi lista. Así nomás va a ser el control. ¿Están de acuerdo? Sim, doutora. Bueno, gracias. Doutora, só uma dúvida aqui que eu tô dando, me sintonizei, vamos dizer assim. Sí, Por exemplo, se eu e Joana apresentamos semana que vem um caso clínico, daí Sim. esse semestre não precisa mais apresentar um caso clínico, somente fazer as avaliaçõezinhas dos módulos. Claro, Isso. así mismo. Ah, então tá, é porque eu estava sem saber se eu precisava apresentar mais de um caso clínico ou dois. Es un caso clínico. Ou um só, desculpa. Un caso clínico. Tá bom, então. Obrigada. Sí. Aí, no caso, pode ser dupla. Dupla pode, tipo eu No, e no, Jô. no. Vos vas a presentar uno, tu compañera va a presentar otro. Ah, entendi. A gente pode apresentar no mesmo dia, mas cada uma um caso diferente. Entendi. Exactamente, es Tá así. bom. Obrigada, tá? Bueno, entonces ya está todo hablado, todo comprendido. Vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? Bien, vamos a hablar el día de hoy de las patologías respiratorias. En realidad, este es el módulo respiratorio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar por las IVAs, que son infecciones de vías aéreas superiores. Las patologías respiratorias en pediatría son cuadros sumamente frecuentes, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de los niños que acuden tanto a la urgencia como al consultorio ambulatorio, entonces tienen cuadro respiratorio, ¿sí? Y eso es durante todo el año, ¿sí? Obviamente que tienen una mayor incidencia en las épocas frías, ¿sí? Pero los cuadros respiratorios en los niños están presentes los 12 meses del año, ¿sí? Con una mayor incidencia en los meses fríos. Bien, como les decía, tiene alta incidencia y también son causa importante de óbito en menores de 5 años de edad, ¿verdad? Pero las patologías respiratorias que causan óbito, deceso de los niños menores de 5 años de edad, obviamente que son las neumonías o las bronquiolitis, ¿sí? O las insuficiencias respiratorias agudas graves, ¿sí? Un resfriado común difícilmente le va a llevar al óbito a un niño, ¿sí? Igualmente a una otitis, a menos que se complique, ¿sí? Entonces, por eso es que son patologías que los pediatras manejamos muy bien, conocemos muy bien, ¿verdad? Entonces, son prácticamente nuestro día a día, ¿verdad? Con los ojos más o menos cerrados ya nosotros podemos saber dónde mismo está la causa, de qué se trata ese cuadro respiratorio. Entonces tenemos que saber diferenciar bien dónde está la infección, ¿sí? Bien, y para eso tenemos que tener en cuenta signos clínicos, ¿verdad? Para poder identificar y localizar la infección. Esos signos clínicos son signos clínicos bajos o intermedios, ¿verdad? Como ser la taquipnea y el estridor, ¿sí? Entonces, la taquipnea, cuando nosotros hablamos de taquipnea, ¿verdad? Que es el aumento de la frecuencia respiratoria en el niño,
Es muy relativo, ¿por qué? Porque depende mucho de la edad del niño. Por ejemplo, no es lo mismo en un recién nacido que en un niño de 3 años, ¿verdad? Una frecuencia respiratoria de 60, por ejemplo. Entonces, yo tengo que, para que en un recién nacido yo considere taquipnea, su frecuencia respiratoria debe de ser por encima de 60 respiraciones por minuto, ¿sí? No así en un lactante que tiene entre 2 meses y 1 año, ¿sí? 2 meses y 12 meses. Para que yo considere taquipnea en ese lactante, su frecuencia respiratoria debe estar por encima de 50 respiraciones por minuto. Y también en un niño que tiene más de 12 meses, ¿sí? Yo voy a hablar de taquipnea cuando su frecuencia respiratoria está por encima de 40 respiraciones por minuto, ¿sí? Entonces, taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria y depende mucho de la edad del niño, ¿sí? Taquipnea, cuando yo veo a un niño con taquipnea, ¿sí? Con aumento de la frecuencia respiratoria, lo primero que me tiene que venir en mente es que de las vías aéreas inferiores, ¿sí? Que esa patología, esa infección está localizada en vías aéreas inferiores, ¿sí? Bronquiolos, parénquima pulmonar, ¿sí? Vías aéreas inferiores, ¿sí? Ya el estridor que es un ruido inspiratorio, ¿sí? Se hace cuando hay una afección de la región de la glotis, ¿sí? Entonces, es un ruido inspiratorio, ¿sí? Y está presente cuando hay una afección de las vías aéreas intermedias o de la región periglótica, ¿sí? Bien. Entonces, la infección respiratoria aguda con frecuencia respiratoria normal es una infección de vías aéreas superior, ¿sí? La infección respiratoria aguda con estridor que es el ruido inspiratorio, cuando hay una afección de la región periglótica, ¿sí? El estridor sería más o menos ese ruidito, ¿sí? El estridor puede cursar con una frecuencia respiratoria normal o aumentada. Entonces la frecuencia respiratoria es variable cuando hay un estridor, cuando hay una afección de las vías aéreas intermedias, ¿sí? Y la infección respiratoria aguda con aumento de la frecuencia respiratoria, cuando hay taquipnea, entonces siempre hay infección de vías aéreas inferiores, ya sean bronquiolos, ya sea parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, frecuencia respiratoria normal, infección de vías aéreas superiores, IVAS. Estridor, infección de las vías aéreas de la región de la glotis, ¿sí? Y taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, siempre hay infección de vías aéreas inferiores o el comprometimiento está en las vías aéreas inferiores, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a hablar de las infecciones de vías aéreas superiores, IVAS, ¿sí? Infecciones de vías aéreas superiores, ¿sí? Y son ellas el resfriado común, ¿verdad? Que cursa con sus complicaciones, la otitis media aguda y la sinusitis aguda. Y la otra infección de vías aéreas superiores también, que es la faringitis aguda bacteriana o la faringoamigdalitis aguda bacteriana, ¿sí? Vamos a empezar entonces por el resfriado común, ¿sí? El resfriado común es un cuadro muy frecuente en los niños de cualquier edad, desde recién nacidos, ¿sí? Es un cuadro de etiología viral, ¿sí? Son virus lo que causan el resfriado común. Y
el principal agente etiológico del resfriado común es el rinovirus. El rinovirus, ¿sí? El rinovirus, tanto que el resfriado común se llama rinofaringitis aguda viral. Ese también es el nombre con el cual van a encontrar el resfriado común en el libro, ¿sí? O nasofaringitis, rinofaringitis o nasofaringitis aguda viral. Bueno, entonces el principal agente etiológico es el rinovirus, seguido del coronavirus, no el SARS-CoV-2, como vemos, ¿verdad? Aunque el SARS-CoV-2 en los niños, en la gran mayoría de los niños, cursa como un resfriado común también, ¿verdad? Pero al que hacemos alusión aquí es el otro coronavirus, no el SARS-CoV-2. Y luego tenemos los otros virus que también al principio pueden llegar a cursar con un resfriado común antes de causar otras complicaciones, ¿verdad? Tenemos la influenza. La influenza sabemos que es el virus de la gripe, ¿sí? El influenza virus. Tenemos el virus del parainfluenza, ¿verdad? Que el parainfluenza es el principal agente etiológico de la laringitis aguda viral, la laringitis o el croup viral, ¿verdad? Pero antes de que ese virus llegue a la laringe, a las cuerdas vocales, a la región periglótica, entonces ingresa por la nasofaringe y ahí va infectando y causa un resfriado común, ¿sí? Y tenemos también el virus sincitial respiratorio. ¿Sí? El virus sincitial respiratorio que acomete generalmente niños menores, lactantes sobre todo, ¿verdad? Al inicio cursa con un cuadro de vías aéreas superiores, con IVA, mucho moco, mucha congestión nasal, tos, ¿verdad? Y luego va descendiendo hasta llegar a los bronquiolos terminales y causar la bronquiolitis aguda. El virus sincitial respiratorio es el principal agente etiológico de la bronquiolitis aguda, que vamos a ver también más adelante. Bien, entonces no se olviden, el principal agente etiológico del resfriado común es el rinovirus. ¿Sí? Hablamos de resfriado común, hablamos de rinovirus. ¿Sí? El cuadro clínico, ¿cómo se presenta el resfriado común? Obviamente todos sabemos cómo se presenta un resfriado común. Quien más, quien menos ya tuvo uno o más resfriados en su vida, ¿sí? Entonces, puede haber fiebre. La fiebre va a variar, va a variar. Fiebre no quiere decir que sea un cuadro bacteriano, fiebre alta. Los virus pueden dar fiebre alta, 39, 40 grados inclusive, ¿verdad? Lo más común y lo más frecuente es que en el resfriado, en la rinofaringitis, la fiebre no sea tan elevada. Eso es lo más común, lo más frecuente. No obstante, pueden haber niños que sí pueden llegar a ser 39, 40 grados de temperatura, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea un cuadro bacteriano o que haya empeorado. Secreción nasal, ¿verdad? La secreción nasal que está presente desde el día 1 de los síntomas, ¿sí? Y es lo que va a ir aumentando o empeorando, y si ese niño o la mamá no realiza una buena higiene nasal, va a llevar a las complicaciones del resfriado común. El dolor o picor de garganta, ¿verdad? Dolor de garganta, por eso se llama rinofaringitis o nasofaringitis, también el resfriado común, ¿verdad? A veces uno dice, me molesta la garganta o me pica o me duele la garganta, creo que me voy a resfriar, ¿verdad? Ya no error, porque cuando nos duele la garganta ya estamos resfriados, ¿sí? La rinorrea que suele empezar
como una agüita transparente que con el pasar de los días va volviéndose más espesa, va cambiando de color, se vuelve amarilla, inclusive 3 o 4 días después se vuelve verdosa. Eso no quiere decir que el cuadro amerite tratamiento antibiótico. Esa es la evolución natural del moco, ¿sí? Porque se van descamando y las células epiteliales, hay leucocitos. Entonces, el moco que al principio era transparente como agua, se va volviendo espeso, amarillo, verde, ¿sí? Eso es la evolución natural del moco nasal, de la rinorrea, ¿sí? Tos. El resfriado común, hay tos, hay mucha tos. La tos es lo más molestoso y es lo último en desaparecer, ¿sí? ¿Y por qué hay tos? Bueno, ¿por qué? Porque hay una afección ahí de la faringe, ¿verdad? Y también porque hay moco en la región nasal. Esa tos va a empeorar a la noche porque a la noche el niño o el adulto o el enfermo generalmente se acuesta y el moco que está en la nariz hace como un goteo retronasal y estimula la hipofaringe. En la hipofaringe están los centros receptores de la tos, ¿sí? Y saben ustedes que la tos es un mecanismo de defensa, entonces por eso que a la noche cuando nos acostamos, ¿verdad? Generalmente por ese dripping, por ese goteo retronasal, hay un empeoramiento de la tos, tanto en los adultos como en los niños, ¿sí? Y eso hay que explicarle desde el principio a los padres para que ellos no crean que también la tos es un signo de gravedad o que su niño está empeorando. La tos es un síntoma más, ¿sí? Es el que más molesta, les vuelvo a decir, y es el que más preocupa a los padres y es el que más tarda, el que más demora en mejorar, ¿sí? Además de todo eso, hay también síntomas constitucionales, ¿sí? Que en un adulto o en un niño más grande sería fácil de identificar. ¿Por qué? Porque ellos ya saben expresar, ya saben hablar. Sin embargo, cuando es un lactante no te vas a saber decir, me duele la espalda, me duele todo el cuerpo, tengo mialgias, me duele la cabeza, no quiero comer. Entonces, esos síntomas constitucionales en un lactante se traduce como, se traduce como irritabilidad. Entonces el niño está más argel, no le gusta nada, tiene poco apetito porque nada luego le sabe rico. Los que toman el pecho solo quieren tomar el pecho porque el pecho es su consuelo. Entonces, esos síntomas constitucionales en los niños más pequeños, como ellos no saben hablar y no saben expresar, se traducen como el niño está muy argel, solo llora. Y entonces, también es normal eso en un resfriado común, ¿sí? Ya los más grandecitos están más desganados, tienen menos apetito, algunos refieren cefalea, y suele ser normal también. El tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar el resfriado común? Les dije al principio que es un cuadro viral. El principal agente etiológico es el rinovirus. Entonces, no tiene tratamiento, ¿sí? Solamente son medidas de sostén, de confort para el niño, ¿sí? Antitérmicos, podemos dar antitérmicos para bajar la fiebre cuando la fiebre es muy persistente o cuando la fiebre es muy alta o cuando el niño tiene antecedentes de convulsión febril, ¿sí? De lo contrario, si el niño tiene 39 de temperatura y está jugando, está saltando, está bien, pues no le demos antitérmico, ¿sí? También la fiebre es una forma, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. El rinovirus
es un virus termolábil, o sea, él no soporta altas temperaturas, ¿sí? Entonces, si hay fiebre, sería bueno, porque eso estaría ayudando también a eliminar el virus del organismo, ¿sí? No le digo que nunca hay que dar antitérmicos. Sí, hay indicaciones para dar los antitérmicos, ¿verdad? Cuando la fiebre es muy alta, cuando la fiebre le deja desganado al niño, pero cuando la fiebre no le causa mayores daños constitucionales o el niño está bien, tolera bien su fiebre, no es necesario, ¿sí? Solamente un baño tibio para ayudar a bajar más rápido la temperatura. De lo contrario, hay que regular también el uso de antitérmicos, ¿sí? Ofrecer mucho líquido, ¿sí? Mucha agua. El mejor expectorante que existe es el agua. ¿Sí? Yo me acuerdo de eso, que me decía, que nos decían a mí y a mis compañeros cuando éramos estudiantes del sexto curso, mi profesor de pediatría nos decía, agua es el mejor antitusivo, agua, agua, agua. Y nosotros decíamos, pues este doctor está loco. En fin, en todas las literaturas que van a leer, el agua es el mejor expectorante, ¿sí? No así, hay mamás que no entienden eso, ¿verdad? Siempre te van a estar pidiendo algo para cortar la tos. Por eso siempre es importante ser claro con los padres, ¿sí? Decirles que la tos es un mecanismo de defensa, sobre todo en los niños menores, ¿verdad? Y que no hay nada que se le pueda dar para mejorar la tos, que dejarle toser, va a toser por 10 días y luego va a terminar eso, ¿verdad? Higiene nasal. Esto es sumamente importante en la rinofaringitis, ¿sí? Descongestionar las vías aéreas superiores. La higiene nasal, abundante solución salina fisiológica tibia, ¿sí? Cada rato, en todo momento, para evitar las complicaciones, ¿sí? Y las demás medidas generales que serían medidas de confort para el niño mismo, ¿sí? Antiinflamatorio en caso de mucho dolor de garganta, ¿sí? Y eso. Pero como les digo, el tratamiento no hay tratamiento, porque es un cuadro viral, ¿sí? A esto me refiero, ¿sí? El resfriado común o la rinofaringitis tiene un ciclo evolutivo, ¿sí? El virus cumple su ciclo, terminan los días de síntomas, ¿sí? Va a haber fiebre, va a haber moco y va a haber tos. Entonces, si le damos paracetamol, el resfriado va a durar 10 días. Si le damos antibióticos, que no hay que dar nunca en un resfriado común, también va a durar 10 días. Si le damos descongestivos, también va a durar 10 días. Y si no le damos nada, también va a durar 10 días, ¿sí? Entonces, es así, ¿sí? Tenemos que saber de eso. Para la vida y para el examen, como se dice, ¿verdad? Pero, siempre hay un pero, en el consultorio no es tanto así, ¿verdad? Muchas veces viene la mamá y quiere que le demos algo que va a mejorar, que va a solucionar, su hijo va a dejar de toser, que va a comer otra vez, ¿verdad? Por eso les vuelvo a reiterar y les vuelvo a decir, siempre es importante desde el principio dejarle en claro a la mamá cómo va a ser la evolución de esa enfermedad para que ella ya tenga un panorama, ¿sí? Porque de lo contrario ella va a creer que su niño está empeorando porque va a tener el moco verde, porque la tos va a ser cada vez más intensa, ¿sí? Entonces hay que dejarle en claro que el resfriado común tarda en mejorar, pero que no es necesario agregarle antibióticos a menos que se complique, que no es necesario agregarle descongestivos, hay que hacer la higiene nasal, no es necesario darle antitérmicos siempre, a menos que él le deje prostrado o el niño tenga antecedentes de convulsión febril, ¿sí? Y que es un cuadro autolimitado y que se va a curar tomando o no tomando el medicamento, porque eso también es otra preocupación de los padres, porque a veces los niños no toleran los medicamentos. Vos le das un paracetamol y vomita todo, ¿verdad? Entonces, eso también es una preocupación. Entonces hay que explicarle, no te preocupes, por lo menos hacerle la higiene nasal y deja que su cuerpo le cure, ¿sí? Más o menos esa onda. Bien.
Y las medidas preventivas, la profilaxis es lo más importante aquí, ¿sí? Un niño sano, sin ninguna comorbilidad, puede llegar a tener 7 a 10 resfriados en un año, ¿sí? Un niño que va a la guardería, a la creche o a la escuelita o donde sea, puede tener 14 episodios de resfriado común en el año, ¿sí? Entonces, hay mamás que llegan y te dicen, mi hijo vive engripado, mi hijo vive con moco, ¿sí? Pero hay que ver los antecedentes de ese niño. Ese niño se va a la guardería, sí, se va a la guardería. Entonces, es algo normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los virus se transmiten por el contacto directo y generalmente es por las manos, ¿verdad? Entonces, un adulto normalmente se toca la cara, la boca o la nariz, ¿sí? Varias veces en el día, ¿sí? Entonces, si estás resfriado, te tocas la nariz, la boca, estornudas, hablas, esos virus se quedan por la mano, vos le pasas la mano a otra persona, le pasas un vaso, algo con tu mano contaminada a la persona y le vas a enfermar, ¿sí? Entonces, por eso hay que insistir en el lavado de manos. Evitar el hacinamiento, ¿verdad? Lugares donde hay muchas personas. Entonces muchos niños, por ejemplo, la guardería, la escuelita, porque están todos ahí encerrados, compartiendo todo, metiendo todos los juguetes al mismo tiempo en la boca. Entonces hay que evitar eso. Y el aislamiento respiratorio, obviamente cuando estás resfriado, cuando tu hijo está resfriado, trata de no llevarla a compartir con otras personas, ¿verdad? Entonces esas serían las medidas profilácticas para el resfriado o para cualquier cuadro respiratorio viral, ¿sí? Aislamiento, evitar el hacinamiento y el lavado de manos frecuente, ¿verdad? Ya hace casi 2 años que se nos vienen enseñando estas medidas profilácticas. Bien, ¿alguna duda en cuanto al resfriado común? ¿Dudas? No, doutora, tudo ok. Ok, gracias. Vamos a hablar de la otitis media aguda, que es una de las complicaciones del resfriado común, ¿sí? Yo siempre le digo a la mamá, cuando viene un niño resfriadito, ¿verdad? Le digo, hay que limpiarle bien la nariz, porque de lo contrario, en una semana más o menos, o 10 días, vas a volver con tu hijo con dolor de oído, le va a empezar a doler el oído. Si uno le dice de esa manera a la mamá, es una manera de alertarle o asustarle, ¿sí? O enseñarle, ¿verdad? Pero en fin, si le decís así, creo que la mamá se asusta porque ninguna mamá quiere que le duela el oído al bebé, ¿verdad? El dolor de oído es el terror más grande de cualquier mamá, ¿sí? Entonces, ¿por qué se complica un resfriado común con una otitis media aguda? Y atiendan bien, ¿sí? Porque a veces se suelen confundir con la otitis externa que tiene otra etiología, ¿sí? La otitis media aguda, entonces, una complicación del resfriado común. ¿Por qué? Porque el oído medio, aquí, ¿dónde está? Acá, el oído medio, ¿sí? Es una cavidad neumatizada que está dentro del cráneo, ¿sí? Y se delimita con el oído interno y con la membrana timpánica. Fíjense acá, la membrana timpánica del oído interno. Y también se comunica a través de la trompa de Eustaquio con la nariz, ¿sí? Si nosotros tenemos una nariz toda congestionada, no se puede neumatizar, no puede llegar aire a esta cavidad, ¿sí? Entonces, ese aire de alguna manera va a ser como un drenaje de las secreciones, ¿sí? De esta cavidad. Todo aire que ingresa por la nariz pasa por la trompa de Eustaquio, llega al oído medio, ¿sí? Y hace como un drenaje, un clearance, una limpieza de las secreciones, ¿sí? Cuando nuestro niño tiene la nariz congestionada, no
ingresa suficiente aire, no se puede hacer el drenaje o la limpieza adecuada, ¿sí?, del oído medio, y este oído medio se va llenando de secreciones, ¿sí? Y nosotros sabemos que las vías aéreas superiores están colonizadas por algunas bacterias, ¿sí? Esas bacterias, una vez que tengamos aumento de la secreción, ¿sí?, que haya un ambiente adecuado para que ellas puedan proliferar, entonces empiezan a alimentarse, por decirles así para que me entiendan, de esas secreciones, y empiezan a causar una infección en esta región, ¿sí? Entonces es por eso que el resfriado común se complica con una otitis media aguda en casi 30% de los casos, ¿sí? La principal complicación del resfriado común es la otitis media aguda, no así la otitis externa, ¿sí? La otitis externa generalmente se da cuando hay una lesión del oído externo, ¿sí? O cuando el niño estuvo bañándose mucho tiempo en el río, en la piscina, ¿sí?, el oído de nadador, o cuando se lesionó intencionalmente o accidentalmente con algo, ¿sí?, el pabellón auricular. Entonces esa es una otitis externa. No hay un antecedente de un cuadro de vías aéreas superiores previo, ¿sí? Eso es para que ustedes tengan una idea, para que sepan diferenciar una otitis media aguda, que tiene que haber un antecedente de un resfriado o una rinofaringitis, y una otitis externa donde no hay antecedentes de una infección de vías aéreas superiores, ¿sí? Sin embargo, hay un antecedente del niño haber estado sumergido o haberse lesionado el oído externo, ¿ok? Y también aquí los principales síntomas de la otitis media son el dolor, ¿sí? Hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque esta membrana timpánica que nosotros vemos acá, que es cóncava hacia adentro del cráneo, ¿sí? Cuando el oído medio empieza a llenarse de secreción, esta membrana va cambiando sus características. Ahora tiene 3 características. Esta membrana timpánica, entonces ya va cambiando su característica y empieza a congestionarse, a abundarse, ¿verdad? Queda a tensión, ¿sí? Siempre que hay secreción, siempre que hay pus, el organismo tiene que responder de alguna manera, ¿sí? Y hay que drenar, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha secreción en el oído medio, entonces esta membrana timpánica se rompe o se revienta, ¿sí?, siempre en la parte más inferior, y la secreción drena a través del conducto auditivo externo, ¿sí? Y hay otorrea. Y generalmente cuando drena la secreción, cuando hay otorrea, el dolor pasa, el dolor cede, ¿sí? Porque la membrana deja de estar a tensión. Entonces las características normales de la membrana timpánica es que ella es transparente, ¿sí? Una membrana timpánica sana, estamos hablando, es transparente, ella es brillante y ella es cóncava, tiene una concavidad hacia el interior del cráneo. Esas son sus 3 características: transparente, brillante y es cóncava. En la otitis media aguda, estas son sus fases, ¿sí? Esta es la membrana normal. Esta es la membrana hiperémica, cuando empieza la inflamación o cuando empieza la congestión del oído medio. Entonces ella empieza a quedarse eritematosa, más hiperémica, ¿sí? La fase exudativa, fíjense que hay como un abombamiento hacia el conducto auditivo externo, ¿sí?
Y luego esta parte, en esta fase, en la fase exudativa, en la fase de abombamiento, hay un dolor muy, muy intenso. Muchas veces es difícil manipular el otoscopio para hacer la evaluación del niño porque el niño no deja tocar ni siquiera el pabellón auricular, ¿sí? De tanto que es el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa membrana está a tensión, está tensa, ¿sí? Una vez que drena, siempre suele drenar en la parte inferior, ¿sí? Nosotros vamos a ver secreción en el conducto auditivo externo y una vez lavadas las secreciones se ve la membrana timpánica de esta manera, ¿sí? Con la fase ya supurativa una vez que drenó espontáneamente esa secreción del oído medio, ¿sí? Pero nosotros no necesariamente tenemos que esperar que ocurran todas estas fases, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sospechamos de que puede haber una otitis media aguda, ya hay que actuar de inmediato y tratar de inmediato, ¿sí? Entonces, la etiología de la OMA, de la otitis media aguda, es bacteriana. Les dije que hay bacterias que colonizan el tracto respiratorio superior, ¿verdad? Y están ahí esperando a que haya el ambiente propicio para poder proliferar. Esas bacterias son en su gran mayoría el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de infecciones de vías aéreas, estamos hablando de neumococo, ¿sí? Entonces el Streptococcus pneumoniae. Y también tenemos el Haemophilus influenza no tipificable, ¿sí? No es el Haemophilus del tipo B para el cual hay vacuna, es el Haemophilus influenza no tipificable. Y la Moraxella catarrhalis, ¿sí? Entonces son estos tres los agentes etiológicos más frecuentes de la otitis media aguda, pero siempre prevalece el neumococo. Bien, y los criterios para tratar la otitis media, ¿sí? Los criterios para tratar, entonces vamos a tratar todos los casos confirmados, ¿sí? Y que tengan menos de 2 años de edad. ¿Cómo yo confirmo una otitis media? Mirando a través del otoscopio y viendo que la membrana timpánica está abombada. El abombamiento de la membrana timpánica me hace confirmar una otitis media aguda. Sumado a eso, el antecedente de resfriado común, ¿sí? Voy a tratar los casos sospechosos menores de 6 meses de edad, ¿sí? Es sospechoso cuando no hay abombamiento, pero sí hay dolor del oído, hay antecedentes de resfriado común, o sea, una rinofaringitis, ¿sí? Y entonces voy a tratar cuando sospecho y mi paciente tiene menos de 6 meses de edad, ¿sí? Y voy a tratar también cuando hay cuadros graves, ¿sí? Cuando la fiebre es mayor a 39 grados, ¿sí? Cuando hay una otalgia, un dolor intenso y cuando el niño luce tóxico, cuando tiene aspecto tóxico. Yo le miro y, Dios mío, ese niño está séptico, ¿sí? Bueno, entonces esos son los criterios para tratar una otitis media aguda. ¿Y con qué voy a tratar la otitis media aguda? El tratamiento es la amoxicilina o la amoxicilina y ácido clavulánico, ¿sí? La dosis es de 90 miligramos kilopeso día. Generalmente en la otitis media aguda nosotros usamos la dosis doblada de la amoxicilina, que normalmente es de 40 a 50, pero aquí, como hay una gran resistencia antibiótica, usamos la dosis doblada, ¿sí? Y también para que el antibiótico llegue con mayor facilidad hasta ese sitio de la infección. A los pacientes que son alérgicos, ¿sí? Alérgicos a la amoxicilina,
Entonces vamos a tratar con cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación que se hace por la vía oral. Y vamos a tratarla 30 miligramos kilo peso día. O ceftriaxona, 50 miligramos kilo peso dosis, ¿sí? Bueno, eso es cuando hay una alergia sin anafilaxia, ¿verdad? Cuando hay una alergia con anafilaxia, lo ideal sería acitromicina, pero la acitromicina no llega, no tiene una muy buena eficacia, ¿verdad? Pero cuando hay pacientes alérgicos que hicieron una anafilaxia al beta-lactámico, no podemos usar ni la cefalosporina, ¿verdad? Entonces ahí acitromicina en todo caso, pero es raro, ¿verdad? Pero en el caso de que haya, esa es la opción. ¿Una duda en cuanto a la otitis media? No, doutora. No, ok. No caso do tratamento aí da média, seria por quanto? Se trata por 10 a 14 días. 10 a 14 días se trata la otitis media aguda. ¿Está bien? Tem, doutor. Bien. Ahora entonces hablaremos de la sinusitis aguda. La sinusitis aguda, que es también otra de las complicaciones de del resfriado común, de la rinofaringitis, ¿verdad? ¿Cuántos senos paranasales tenemos? ¿Alguien me puede responder? Oito? 8 en total. 4 en realidad, ¿verdad? 4 pares serían. ¿Cuáles son? É o seno frontal, seno maxilar, seno esfenoidal. Sí, y falta uno. Seno etimoidal. Etmoidal, sí. Entonces tenemos 4 pares de senos, ¿verdad? Los senos también son como cavidades dentro de los huesos del cráneo, ¿verdad? De la cara, sobre todo. Y que también se comunican con la nariz, ¿verdad? A través del ostium. Tenemos entonces el seno frontal, el maxilar, el etmoidal y el esfenoidal, ¿sí? Desde el nacimiento tenemos presentes dos senos, ¿sí? El etmoidal, que ya está presente, las celillas etmoidales ya están presentes desde el nacimiento. Y el seno maxilar también ya está presente desde el nacimiento. No obstante, el seno maxilar termina de neumatizarse recién en la etapa escolar, ¿sí? Allá por los 6 años más o menos, ¿sí? Entonces está presente, pero no está aireado, no está neumatizado, ¿sí? El seno frontal es un seno que empieza a desarrollarse en la edad escolar, ¿verdad? Y termina de neumatizarse en la adolescencia, ¿sí? Eso es importante saber, eso es muy importante saber en pediatría sobre todo, ¿sí? Porque si sabemos eso, sabemos que un recién nacido puede tener sinusitis, ¿sí? Puede tener sinusitis. También vamos a saber que la cefalea o esa sensación de pesadez cuando levantamos la cabeza no es un síntoma frecuente
en los niños como ser en los adultos, ¿sí? Y también vamos a tener en cuenta las complicaciones de la sinusitis, ¿verdad? Por cercanía o por contigüidad de los senos con algunos otros órganos, ¿sí? Entonces tenemos 4 pares de senos, 2 están presentes al momento del nacimiento, no obstante, uno de ellos se neumatiza recién en la edad escolar, y el que sí ya está presente desde el nacimiento y el que puede complicarse desde el nacimiento es el seno etmoidal. Bien, entonces, ¿cómo es que relatan la historia de una sinusitis? ¿Sí? Es un resfriado que no se cura. No sabemos que el resfriado se cura, ¿verdad? Que es un cuadro autolimitado que puede durar 10 a 14 días, que se cura, ¿sí? Pero cuando no se cura, ya no es un resfriado, ya es una complicación del resfriado, ¿sí? Y se presenta con rinorrea abundante, ¿verdad? Entonces, en vez de que ese resfriado vaya mejorando, va cada vez más rinorrea, ¿sí? Congestión nasal también, la fiebre vuelve a aparecer, ¿sí? Y la tos. La tos es el principal síntoma de la sinusitis, créanme o no, ¿sí? Y es una tos húmeda, es una tos que se escuchan las secreciones, ¿sí? Es diurna y nocturna, pero ya saben ustedes que siempre va a empeorar a la noche por el dripping, por el goteo retronasal, ¿sí? Y no hay cefalea. Los niños no tienen cefalea por la sinusitis, excepto los adolescentes que ya tienen desarrollado el seno frontal, ¿sí? Excepto los adolescentes. Entonces, esa es la presentación clínica de la sinusitis, ¿sí? Es un cuadro arrastrado de vías aéreas superiores. Parece ser un resfriado que no mejora o que no se cura. Hay mucha rinorrea, mucha congestión, la fiebre vuelve a aparecer y la tos, que es muy intensa, que es húmeda, se escuchan las secreciones, ¿sí? Y no hay cefalea. También el principal agente etiológico es el neumococo, ¿sí? También el Streptococcus pneumoniae, seguido por el Haemophilus influenza no tipificable y la Moraxella catarrhalis. La epidemiología puede aparecer a cualquier edad, ya sabemos de eso, a cualquier edad porque los niños, los recién nacidos, ya tienen presente el seno etmoidal, ¿sí? Entonces, un recién nacido puede tener sinusitis, sí, puede. También la asistencia a guarderías es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuanto más le llevas al niño a la guardería, a la escuelita, a la creche, más resfriado hace en el transcurso de su vida, ¿sí? También hermanos en edad escolar que van a la escuela, vienen, se enferman y le contagian a su otro hermanito. La rinitis alérgica y la exposición al humo de tabaco, ¿verdad? Que producen una inflamación de la mucosa nasal, aumento de secreción y eso también disminuye la filtración de los senos. Entonces, también son factores predisponentes para la sinusitis. Inmunodeficiencias, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tienen fibrosis quística y también niños que tienen un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las causas que pueden predisponer la sinusitis. Nuevamente, las manifestaciones clínicas son la congestión nasal, rinorrea abundante, puede ser purulenta, fiebre y tos, el mal aliento, ¿sí? Halitosis también es una de las características de la
de la sinusitis. Hiposmia, disminuyen, tienen disminuido el olfato, molestias en los dientes del maxilar, ¿verdad? Los niños más grandes, entonces con la sinusitis maxilar hay como que parece una sensación de malestar en la arcada superior, ¿sí? En los dientes del maxilar superior sobre todo, y dolor o presión al inclinar la cabeza hacia adelante, ¿verdad? Eso ya sería en los adolescentes, sobre todo, ¿verdad? Que ya tienen desarrollado los senos frontales, ¿sí? Entonces son las manifestaciones clínicas. El diagnóstico, ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una sinusitis? Por la clínica, ¿sí? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Tengo un antecedente de un cuadro respiratorio superior, arrastrado más de 15 días, vuelve a tener fiebre, mucha tos, mucha secreción nasal, es sinusitis, ¿sí? ¿Es necesario pedir una imagen radiológica? No, no es necesario pedir radiografía de senos paranasales para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. También porque los niños no tienen desarrollado todos los senos. ¿Para qué le vamos a pedir radiografía de senos paranasales? ¿Sí? Entonces el diagnóstico es clínico, ¿sí? Otra cosa también, sospecho que es una sinusitis en un adolescente. Le pido la radiografía. Veo que tiene tomado los senos frontales o los senos maxilares. La radiografía no me dice etiología. Entonces, igualmente el diagnóstico sigue siendo clínico. Cuando yo voy a pedir una imagen en una sinusitis, cuando hay una complicación, ¿sí? Cuando hay sangre, cuando hay pus o cuando hay una complicación de la sinusitis, ¿verdad? Por ejemplo, una celulitis periorbitaria, una celulitis orbitaria. En ese caso, sí yo voy a pedir una imagen. De lo contrario, no se pide imagen. No se pide imagen, ¿sí? Y si voy a pedir una imagen, ¿qué imagen voy a pedir? Tomografía, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si hay alguna complicación, solamente. Para hacer diagnóstico no se pide ningún tipo de imagen. Grábense eso, ¿sí? Y también el cultivo del aspirado de los senos, de la secreción de los senos paranasales, ¿verdad? Ese es el diagnóstico oro, el gold estándar para la sinusitis. ¿Se hace frecuentemente? No, no se hace frecuentemente. ¿Por qué? Porque es muy invasivo, ¿verdad? Entonces, pero es el diagnóstico oro, ¿sí? El test de oro para el diagnóstico. Bien. El tratamiento. Entonces, el germen más frecuente es el neumococo, entonces el tratamiento va a ser la amoxicilina de primera elección, 50 miligramos, kilopeso día, ¿sí? Niños que son alérgicos, sería la cefuroxima nuevamente, que es la cefalosporina de segunda, también por vía oral, o la cefixima, que es la cefalosporina de tercera, también por vía oral. Acitromicina no está indicada, no está indicado. Acitromicina no está indicado en el tratamiento de la sinusitis. Grábense eso. También, si yo tengo, por ejemplo, antecedente de que mi niño, mi paciente, haya estado consumiendo cualquier antibiótico en los últimos 3 meses, ¿sí? O el paciente tiene menos de 2 años, o el paciente va a guarderías, ¿sí? En ese caso, entonces yo voy a optar por la amoxicilina combinado con el ácido clavulánico.
la dosis va a ser 80 miligramos kilopeso día, ¿sí? Y la acitromicina no está indicada. Grábense eso, para la sinusitis. Los niños que vomitan, no toleran la vía oral o tienen riesgo de incumplimiento, entonces lo ideal es iniciarle ceftriaxona, ¿verdad? Tratamiento parenteral intramuscular o endovenoso, 50 miligramos kilopeso dosis, por lo menos 72 horas, ¿sí? Para asegurar. También cuando tenemos sinusitis frontal, ¿verdad? Por la cercanía con el sistema nervioso central, entonces debemos iniciar tratamiento con ceftriaxona, ¿sí? Hasta conseguir una mejoría notable. Y aquí, en cuanto a la duración del tratamiento, debe ser mínimamente 10 días, ¿sí? Mínimamente. Pero lo ideal es que se mejoren los síntomas, ¿sí? Y a partir de que hayan mejorado los síntomas, se completen 7 días más de antibiótico, ¿sí? Entonces, empecé a tratar a un paciente con sinusitis. En el día 8 mejoraron sus síntomas, ¿sí? Ya no tiene tos, ya no tiene rinorrea, ya la fiebre generalmente tiene que ceder en 48, 72 horas, eso es lo ideal, porque si no hay una falla terapéutica. Bien, en 8 días mi paciente ya no tiene síntomas. A contar de ahí, yo voy a sumarle más 7 días de antibiótico. En total estaría recibiendo 15 días, ¿sí? Entonces no hay un día así, no hay días específicos. Serían generalmente de 14 a 21 días el tratamiento de la sinusitis, pero mínimamente 10 días, ¿sí? Y las complicaciones. Fíjense aquí, este niño es un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, como yo les dije, en los niños pequeños el seno que está desarrollado desde el nacimiento del seno etmoidal, ¿sí? Que está bastante cerca de la órbita, ¿sí? Entonces, cuando ellos hacen sinusitis, generalmente una de las complicaciones es una celulitis periorbitaria o una celulitis orbitaria. La celulitis periorbitaria sería si solamente está comprometido el tejido celular subcutáneo alrededor de la órbita del niño, ¿sí? A diferencia de la celulitis orbitaria, que donde esa secreción que estaba en las celillas etmoidales drenaron hacia la cavidad de la órbita, ¿verdad? La celulitis orbitaria es un cuadro grave, ¿verdad? Porque puede acometer el nervio óptico, puede causar, inclusive, puede dejar ciego a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces es un cuadro sumamente grave y hay que tratarlo tempranamente, hay que tratarlo agresivamente, hay que drenar esa secreción de las células etmoidales, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, esto no es una reacción alérgica, esto no es una, ¿cómo se dice? Un intersol, como suelen decir los brasileños. Esto es un cuadro grave, es un cuadro urgente y es un cuadro que amerita intervención, es un cuadro que amerita una tomografía de órbita y es un cuadro que amerita tratamiento antibiótico parenteral lo más rápido posible, ¿sí? La celulitis periorbitaria y la celulitis orbitaria. ¿Alguna duda en cuanto a sinusitis? Não, doutora, tudo ok. Ok. Bueno, y finalmente vamos a hablar de la faringitis aguda bacteriana, ¿verdad?
La faringitis aguda bacteriana, que también es un cuadro de vías aéreas superiores, frecuente, ¿verdad? Muchas veces mal diagnosticado, muchas veces mal tratado. Para que ustedes tengan una idea, 3 de 4 pacientes con cuadros de faringitis van a tener etiología viral. Solamente un cuarto va a ser de etiología bacteriana, ¿verdad? Entonces, hay que saber identificar, hay que saber los criterios de una faringitis bacteriana para poder también tratar de esa manera correctamente, ¿sí? A veces miramos una garganta así, como esta acá de la izquierda, y sin pensar mucho se le va a recetar antibiótico, ¿verdad? No obstante, esto puede ser un cuadro viral, ¿sí? Lo más seguro es que esto sea un cuadro viral. Igualmente esto, ¿sí? Entonces, tiene que primar siempre el interrogatorio, tiene que primar siempre los antecedentes del paciente, sobre todo en pediatría, porque no podemos salir recetando amoxicilina a un niño de 2 años por una faringitis. Nunca. Atiendan bien lo que les voy a decir. Nunca un niño menor de 3 años va a tener una faringitis bacteriana. Nunca. Es imposible. Así que no receten amoxicilina a un niño menor de 3 años cuando vean una garganta así. ¿Sí? A menos que ustedes hayan hecho un hisopado faríngeo, un test rápido para estreptococo o un cultivo de secreción faríngea que te avale ese tratamiento. De lo contrario, no. No lo hagan, porque van a estar grandemente equivocados. ¿Ok? Bien, la etiología de la faringitis aguda bacteriana es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el EGA, o el Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Esa es su etiología. En un 95-97% de los cuadros bacterianos es el Streptococcus pyogenes. Cuadro clínico. ¿Cómo se presenta? El paciente tiene fiebre, ¿sí? Fiebre mayor de 38. No tiene tos, no hay secreción nasal, no hay cuadro de vías aéreas nasales, o sea, no hay moco en la nariz, no hay estornudo, no hay tos, ¿sí? Hay una adenopatía, hay una tumefacción o hay un exudado amigdalino, ¿sí? Hay secreción cubriendo la faringe o las amígdalas, ¿sí? Las amígdalas generalmente suelen estar agrandadas y la edad es de 3 a 14 años, ¿sí? Esa es la edad. Menores de 3 años no tienen faringitis purulenta, bacteriana, ¿sí? Puede haber también las petequias en el paladar duro, como son estas aquí, estas petequias, ¿sí? Estas petequias. Pero estas petequias también pueden ser causadas por virus, ¿sí? Entonces les vuelvo a decir, hay que primar siempre los antecedentes y la historia del paciente. Y la adenopatía, el ganglio, suele ser único en la cadena cervical anterior y ese ganglio es doloroso. Está bien pegado a la amígdala generalmente y está enfermo también, duele. ¿Sí? Entonces ese es el cuadro clínico. Si tu paciente tiene dolor de garganta, tiene secreción, tiene exudado en las amígdalas y está tosiendo y tiene rinorrea, eso no es una faringitis estreptocóxica. No es. No es. ¿Sí? El paciente tiene que tener
dolor de garganta, exudado y ninguna secreción en las vías aéreas superiores. Tampoco tiene que tener tos, ¿sí? Y tiene que tener entre 3 y 14 años. Generalmente la edad que más se habla es 5 a 14 años, ¿verdad? Pero menores de 3 años no tienen, es imposible, ¿sí? Y el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Se hace por los criterios de Missy-Sack. ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta acá en los criterios de Missy-Sack la adenopatía cervical, el exudado amigdalino, la edad del paciente, ¿sí? Entonces esos son los criterios de Missy-Sack. También las pruebas de detección rápida, ¿sí? Que hacemos con hisopado. Tomamos una muestra de la secreción faríngea y le hacemos una prueba, un test rápido, que sería para buscar antígeno. Entonces, pero solamente que esta prueba no tiene una sensibilidad tan alta, pero sí una especificidad alta, ¿sí? Pero una sensibilidad baja. Por eso lo ideal es el cultivo faríngeo, ¿sí? También se toma con un hisopo la secreción, el exudado que está cubriendo ahí las amígdalas, las faringes, ambos lados, y se cultiva. Eso tarda más o menos 48, 72 horas para tener un informe. ¿Está bien? Pero siempre tener en cuenta los criterios: la edad, la secreción, el ganglio, ausencia de tos también es un criterio de Missy-Sack. No hay tos. El paciente con faringitis estreptocóxica no tose, ¿sí? Y aquí están los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Tenemos la difteria, que es un cuadro también bastante grave, que está causado por una bacteria, el Corynebacterium diphtheriae, donde hay una secreción grisácea que cubre las amígdalas, ¿sí? Pero además de eso hay un aumento de los ganglios también en la región cervical. Hoy en día ya no se ven cuadros de difteria, gracias a Dios, y también gracias a la vacuna, ¿verdad? Y después los otros diferenciales, diagnósticos diferenciales, que son las faringitis virales, ¿verdad? Por citarles el adenovirus, ¿verdad? El adenovirus, que es un virus agresivo también, que causa fiebre, cursa con fiebre alta, cursa con exudado amigdalino, ¿sí? El enterovirus, que es un virus muy frecuente en los niños, que suelen causar las herpanginas, pero aquí no hay exudado, sino que hay lesiones aftosas, como aftas, en todo el paladar duro, inclusive en la faringe. Y el virus del Epstein-Barr, que causa la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Que también va a cursar con fiebre alta, con adenopatías, pero no es una adenopatía única, son varias adenopatías en el cuello, en el codo. También hay aumento del tamaño del hígado, esplenomegalia, hepatomegalia, y la alteración laboratorial, ¿verdad? Que presenta la mononucleosis, que hay un hemograma con una leucocitosis importante y con una linfocitosis importante, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los diagnósticos diferenciales de la faringitis estreptocóxica. El tratamiento 50% de las faringitis estreptocóxicas van a curar solas, o sea, remiten solas, no requieren tratamiento. Pero la finalidad más bien del tratamiento es prevenir la fiebre reumática aguda, ¿sí? Entonces se hace el tratamiento con penicilina benzatínica, es la droga de elección, ¿sí? 600.000 o 1.200.000 unidades internacionales, depende del peso. Si el paciente tiene menos de 27 kilos,
600.000 unidades internacionales. Si tiene más de 27 kilos, 1.200.000 unidades internacionales, ¿sí? O se puede hacer también amoxicilina por vía oral, que sería a 50 miligramos kilo peso día por 10 días. Y de segunda elección, o en pacientes alérgicos, se puede usar cefadroxilo, que es una cefalosporina de primera generación. Eso en el caso de que la reacción alérgica no haya sido una anafilaxia, ¿verdad? En el caso de que la reacción alérgica haya sido una anafilaxia, acitromicina, 10 miligramos kilo peso día por 5 días. Estos son los criterios para hacer la amidolectomía en los niños, ¿verdad? Cuando tienen faringitis estreptocóxicas a repetición, pero tienen que ser faringitis estreptocóxicas, ¿sí? Entonces, cuando tienes 7 o más episodios de faringitis estreptocóxicas al año previo, 5 o más episodios cada uno de los 2 últimos años, 3 o más episodios en cada año en los 3 últimos años, ¿verdad? Entonces, esas son las indicaciones para hacer la amidalectomía en los pacientes que tienen faringitis estreptocóxica a repetición. Y luego tenemos las complicaciones también de la faringitis estreptocóxica, o sea, del estreptococo en realidad, que son las supurativas locales, que es el absceso parafaringio, ¿verdad? Que es un acúmulo de secreción detrás de las amígdalas, que es un cuadro grave, también requiere internación, drenaje de ese absceso, ¿verdad? Porque si no puede obstruir las vías aéreas superiores, o si ese absceso llega a drenar espontáneamente puede causar una sepsis generalizada. Y los cuadros no supurativos posteriores, que es la fiebre reumática aguda, ¿verdad? Y también la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Son las complicaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Não, doutora, graças. Ok. Está bien, entonces quedamos aquí y nos vemos a la tarde, ¿sí? ¿Está bien? Sim, doutora. Gracias. Graças. Doutora, só uma Sim. pergunta. Sí. Quando for ter, vamos supor, quando termina o módulo de respiratório agora, você vai fazer o trabalho, certo? Você vai avisar alguns dias antes que vai terminar esse módulo de respiratório, vai ter aí esse ponto o trabalho? Cuando termine el módulo de respiratorio, sí va a haber un examen que vale 1 punto. Así como cuando termine el módulo de abdomen, también va a haber un examen que va a valer 1 punto. Y así sucesivamente, hasta completar 5 puntos. Sim, eu queria saber se você ia avisar, pelo menos com uma semana antes, tipo... No. Si termina el módulo hoy, la siguiente clase es el examen. Ah, tá. Ok, así es. Obrigado. ¿Alguna otra duda? Não, graças. ¿No? ¿Nadie más tiene duda? Bueno, entonces nos vemos a la tarde, ¿sí? Chao, chao.